Determinación de la potencia lente intraocular. Se deben de realizar medidas preoperatorias. Estas medidas preoperatorias o intraoperatorias precisas del ojo son esenciales para lograr el resultado refractivo postoperatorio deseado. Las fórmulas modernas de potencia lente intraocular incorporan medidas de la longitud axial, la potencia de la córnea y la posición efectiva de la lente. Las fórmulas han evolucionado con el tiempo, volviéndose cada vez más complejas y teóricas en un esfuerzo por mejorar continuamente la precisión. Las modalidades utilizadas para obtener las mediciones también mejoran continuamente, proporcionando mejores datos para usar al calcular la potencia de la lente intraocular. La barometría intraoperatoria también se puede utilizar para determinar directamente la potencia de la lente intraocular sin necesidad de medir la potencia corneal o la longitud axial del paciente. Esta técnica puede ser particularmente útil para niños o pacientes que no pueden cooperar con las pruebas en el consultorio. La longitud axial. Este es un componente clave de los cálculos de potencia de las lentes intraoculares. Un error tan pequeño como 1 milímetro en la medición de la longitud axial puede provocar un error refractivo postoperatorio significativo, especialmente en ojos más cortos. La longitud axial se puede medir con varias técnicas. No importa con cuál técnica se utilice, es útil obtener datos de ambos ojos, incluso si la cirugía solo está prevista para un solo ojo. La diferencia en la longitud axial entre los dos ojos normalmente no debería ser mayor de 0.3 milímetros, a menos que exista una diferencia refractiva o haya otros hallazgos oculares relevantes. Es importante documentar y explicar cualquier disparidad significativa en la longitud axial. Los biómetros ópticos son instrumentos sin contacto que utilizan luz láser infrarroja e interferometría de coherencia parcial para medir múltiples parámetros como la longitud axial, la curvatura corneal, la profundidad de la cámara anterior, espesor del cristalino y distancia horizontal de blanco a blanco. Estos dispositivos requieren que el paciente se fije en un objetivo, lo que proporciona una longitud axial a lo largo del eje visual. Esta técnica es beneficiosa para pacientes con estafiloma posterior, debido a que los medios oculares deben ser lo suficientemente claros para permitir la fijación voluntaria y la transmisión de luz. Esta técnica no es ideal para tomar mediciones a través de los medios densos u opacificados, como cicatrices corneales, cataratas subcapsulares maduras o cataratas subcapsulares posteriores o una hemorragia vítrea. En algunos casos no se puede obtener mediciones con esta modalidad y se requiere de un ultrasonido. En la ecografía A-scan se mide el tiempo de tránsito del pulso ultrasónico, utilizando una velocidad promedio estimada a través de los distintos medios oculares, la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el vítreo. El software biométrico calcula la longitud axial. Este valor debe modificarse cuando las velocidades difieren de la norma. Las mediciones se obtienen mediante inmersión o aplanación por contacto. Con la técnica de inmersión se coloca un caparazón en el ojo entre los párpados para proporcionar un sello hermético sobre la córnea y se monta un transductor de ultrasonido en el caparazón. Esta técnica minimiza los errores de medición en comparación con la aplanación por contacto. Con el método de aplanación por contacto, el examinador debe tener cuidado de no indentar o comprimir la córnea, lo que resulta en una medición de la longitud axial acortada artificialmente por la presión, o de tomar la medición a través de un menisco lagrimal, lo que resulta una longitud axial alargada artificialmente. Ambos tipos de mediciones falsas pueden provocar errores refractivos postoperatorios, especialmente en ojos cortos. Es importante saber
que al medir la longitud axial en un paciente con aceite de silicón en la cámara posterior, el médico debe tener en cuenta la diferente velocidad de las ondas sonoras en el vitrio y en el aceite de silicón, y por lo tanto del cambio en el tiempo de tránsito, que se prolonga cuando hay aceite de silicón presente. Sin ajuste, se obtendrían longitudes axiales erróneamente largos, lo que podría llevar a una selección incorrecta de la lente intraocular, que conduzca a un resultado de hipermetropía inesperada. Además, el índice de refracción del aceite de silicona es mayor que el del vitrio. Esto también debe tenerse en cuenta al seleccionar las lentes intraoculares. Y esto nos muestra una imagen de la ultrasonografía de inmersión. La potencia corneal es otro componente importante de los cálculos de potencia de las lentes intraoculares. Una dioptría o un error en el cálculo del poder corneal causa un grado similar de error en el postoperatorio. Es importante optimizar la córnea antes de obtener mediciones. Esto incluye tratar adecuadamente cualquier enfermedad de la superficie ocular, así como minimizar la deformación por el uso de lente de contacto. Las preferencias varían, pero la mayoría de los cirujanos exigen que los ojos estén varias semanas libres de lentes rígidos, permeables al gas y menos tiempo para lentes de contacto blandos. Calcular la potencia corneal en ojos sometidos a cirugía refractiva puede ser problemático porque las medidas tradicionales suponen una relación particular entre la curvatura anterior y posterior. La cirugía refractiva con láser modifica esta relación alterando la curvatura anterior. Además, tener en cuenta el astigmatismo corneal posterior se reconoce cada vez más como un factor importante para evitar sorpresas refractivas postquirúrgicas, especialmente en pacientes que recibirán lentes intraoculares tóricos. La potencia corneal se puede estimar o medir mediante varias técnicas, incluida la queratometría manual, la topografía corneal y la tomografía corneal. En la queratometría manual se mide una pequeña porción central de la córnea y el radio de curvatura se calcula en función del tamaño de una imagen reflejada. Esta técnica, que requiere un operador experto, permite la visualización directa de las irregularidades de la película lagrimal y puede revelar irregularidades de la córnea. Mide solo la superficie anterior de la córnea y extrapola el poder corneal, asumiendo una relación fija con la superficie posterior. En topografía corneal se crea un mapa del contorno corneal. Existen varios métodos de creación del mapa. La topografía basada en el disco de Plácido, que mide la superficie anterior y puede proporcionar información adicional sobre la superficie de la córnea, es particularmente útil para analizar el astigmatismo irregular o detectar el queratocono temprano. En la tomografía corneal, es decir, una imagen de Scheimpflug o tomografía de coherencia óptica, se pueden medir la curvatura anterior y posterior y el espesor de la córnea. Las imágenes de Scheimpflug se incorporan a las plataformas para ayudar en la selección de la lente intraocular. La OCT, que tiene una resolución axial más alta, puede ser útil en presencia de opacidades corneales. La tomografía puede ser particularmente útil en pacientes que se han sometido previamente a una cirugía queratorrefractiva, que desean una liotórica o para presbicia, o podrían beneficiarse de incisiones corneales para corregir el astigmatismo. La posición efectiva de la lente. Esta es una estimación de la distancia detrás de la córnea a la que se ubicará la lente intraocular. Este factor se llamaba anteriormente profundidad de la cámara anterior. En fórmulas más antiguas, la profundidad de la cámara anterior era un valor constante y se incorporaba al valor A constante de una lente. La constante A fue especificada por el fabricante de la lente y era un valor teórico que relacionaba la potencia de la lente con la longitud axial y la queratometría. Sin embargo, las fórmulas se han vuelto más avanzadas y la complejidad de estimar la posición estimada de la lente ha aumentado. La estimación ahora se basa generalmente en la relación entre las lecturas de la longitud axial y la potencia corneal central. En pacientes con cirugía queratorrefractiva miópica previa,
La superficie anterior más plana de la córnea puede provocar errores en la posición efectiva de la lente, provocando sorpresas refractivas hipermétropes. La potencia requerida para el implante disminuye. En general, una lente intraocular de cámara anterior tendrá aproximadamente 3 dioptrías menos potencia que una lente intraocular de cámara posterior planificada en la bolsa. Esta medición será diferente para ojos en los extremos de la longitud axial, por ejemplo, los que tengan miopía alta o hipermetropía alta. Al desplazar la lente de cámara posterior de la bolsa capsular al surco, se puede realizar un ajuste en relación con la longitud axial y la potencia proyectada de la lente intraocular en la bolsa. Si se coloca la lente en el surco y se realiza la captura óptica, no es necesario realizar ningún ajuste porque la óptica queda efectivamente en la bolsa capsular. Aunque ya no se utiliza regularmente para el cálculo de la lente intraocular, la fórmula SRK desarrollada por Sanders, Retzlaff y Kraft en la década de 1980 ayuda a ilustrar el impacto relativo de la longitud axial y la potencia queratométrica para lograr la potencia adecuada del implante. Un pequeño error en la longitud axial puede tener un impacto mucho mayor que un pequeño error en la queratometría. Aquí podemos ver la representación esquemática de las variables biométricas medidas y distancias ópticas relevantes para la determinación de la potencia de la lente intraocular. Tenemos la potencia de la córnea medida como radio de curvatura en milímetros y expresada en dioptrías. La divergencia de la luz entrante, que es 0 cuando se busca metropía. La profundidad de la cámara anterior, dirigida desde el vértice de la córnea hasta la superficie anterior de la cápsula del cristalino, y el espesor de la lente medido en milímetros, la longitud axial medida en milímetros y la distancia desde el vértice de la córnea al plano principal de la lente intraocular y la distancia desde el plano principal de la lente intraocular a la retina y la posición efectiva de la lente. Antes de la cirugía, el oftalmólogo analiza los objetivos refractivos con el paciente y determina el resultado refractivo deseado. Esta información, junto con las fórmulas de cálculo de potencia de la lente intraocular, se puede utilizar para determinar la potencia de la lente intraocular que se va a implantar. Es importante asegurarse de que el paciente se dé cuenta de que las fórmulas no son perfectas. A pesar de una extensa investigación para determinar las fórmulas óptimas del cálculo de lente intraocular, grandes series de casos muestran que porcentajes significativos de resultados postoperatorios no alcanzan el objetivo refractivo hasta en 0.50 dioptrías, mientras que un corto porcentaje más pequeños fallan por más de una dioptría. La confiabilidad de los cálculos va a variar entre subgrupos de pacientes. Los mayores desafíos van a ocurrir en pacientes postcirugía refractiva o pacientes con miopía axial o hipermetropía axial. Se han demostrado que la fórmula de Hoffer-Q es más confiable para ojos con longitud axial más corta, mientras que las fórmulas SRKT y Huygens han demostrado ser más confiables en ojos con una longitud axial larga. Las fórmulas de cuarta generación, como la de Holliday, la Huygens, la Barrett Universal 2 y Olsen, refinan los resultados refractivos mediante el uso de variables adicionales como la refracción preoperatoria y la edad, la profundidad preoperatoria de la cámara anterior y el grosor del cristalino para mejorar aún más la precisión de la posición del lente. El método Hill-RBF es único porque su base de datos se actualiza continuamente, lo que ayuda a que su aprendizaje adaptativo mejore su precisión. La versión 2.0 tiene una base de datos de más de 12.000 ojos y ha sido optimizada para una lente intraocular de más 30 dioptrías a menos 5 dioptrías. Al reconocer que ninguna fórmula es perfecta, muchos cirujanos utilizan múltiples cálculos de lente intraocular para limitar la mejor opción.
La Sociedad Estadounidense de Cataratas y Cirugía Refractiva tiene un sitio web que lo vamos a ver más adelante, en donde permite a los cirujanos realizar varios cálculos simultáneos. Esto incluye de todo tipo de lente, y en caso de que haya una complicación, también hay fórmulas para ayudar a corregir estos errores. Aquí podemos ver las diferentes fórmulas de lente intraocular que se conocen. Tenemos la de Holiday, ¿verdad? Tenemos la de Offer-Q, la SRKT, la Hyggis, la Holiday 2, la Olsen C, Barrett 2 y Hill RBF, y cada una tiene explicadas dónde se deberían de usar mejor o con qué tipo de pacientes deberían de utilizarse. Y abajo está colocada la página web de la ASCRS para el cálculo de lente intraocular. Y aquí tenemos otra tabla que básicamente es lo mismo, donde colocan las fórmulas disponibles, ¿verdad? De las más antiguas a las más nuevas. En la prevención de errores en el cálculo, el transductor ASCAN, debe ser calibrado antes de su uso todos los días. Se realizan varias exploraciones en cada paciente y las mediciones deben agruparse alrededor de un valor con una variación no superior a 0.2 milímetros. Por lo general se revisan ambos ojos, especialmente si el primer ojo mide más o menos de lo previsto. La diferencia en la longitud axial entre los ojos no suele ser mayor a 0.3 milímetros, a menos que exista una razón refractiva u otra razón anatómica. Se confirma y documentan el nombre del paciente y las lecturas de queratometría, así como las mediciones de longitud axial y blanco a blanco. También se especifica la potencia de la lente y el número de modelo del fabricante. Se seleccionan lentes y sus potencias para su colocación en la bolsa capsular, surco o ángulo de la cámara anterior. El cirujano debe verificar toda la información, incluidos los cálculos de la lente intraocular, el día de la cirugía, y los implantes deben ubicarse, verificarse y reservarse antes de la operación. En el quirófano se realiza un tiempo muerto con todo el equipo quirúrgico antes de que comience el procedimiento para confirmar la identidad del paciente, el ojo que se va a operar, el tipo de procedimiento que se le va a realizar y la lente intraocular que se va a implantar. Para mejorar los resultados de la cirugía refractiva se pueden rastrear y evaluar recopilando información como la siguiente: si hay correcciones excesivas o insuficientes, y si ocurren con mayor frecuencia en ojos más largos o más cortos, o más o menos por igual en ambos; si la incisión rutinariamente induce cilindro; si las lentes tóricas se están corrigiendo según lo calculado; si las incisiones relajantes del limbo han sido efectivas para la corrección del astigmatismo. Los programas disponibles comercialmente pueden resultar útiles para realizar un seguimiento de los resultados. Después de que el cirujano haya analizado estos factores, puede hacer ajustes para mejorar los resultados refractivos, como incluir un factor del cirujano, por ejemplo, que sería una modificación de los parámetros utilizados que refleja la experiencia del cirujano. En algunos cálculos de potencia de la lente, cambiar el software de cálculo o mediante inmersión o biometría óptica, mejorar los resultados es importante para aumentar no solo la satisfacción del paciente, sino también la confianza del cirujano. Los cálculos de potencia de las lentes intraoculares comienzan con la optimización de la superficie ocular en anticipación de la biometría óptica, la medición de longitud axial, potencia corneal, profundidad de la cámara anterior y otras variables deben ir seguida de un escrutinio de la calidad de esas mediciones, la comprobación de la fijación y la evaluación de la imagen de queratometría por reflectancia son detalles que no deben de pasarse por alto. Las mediciones de buena calidad combinadas con el uso de una fórmula moderna conducirán a un resultado refractivo satisfactorio la gran mayoría de las veces. Entonces solo podemos apreciar estos resultados y refinarlos aún más siguiendo nuestro plan quirúrgico con refracciones
posoperatorias, personalización de las constantes de las lentes y una cuidadosa consideración de las necesidades y deseos de nuestros pacientes. La información fue tomada de la Academia Americana de Oftalmología. Muchas gracias por su atención.